Alabado Jesús, aleluya. Buenas tardes, aleluya. En esta hermosa tarde les saludamos aquí desde Pasadena, amén, aleluya. Alabado Jesús del canal Maná del Cielo, aleluya, 27.2, amén, aleluya. Venimos a Alabado Jesús a presentarle la palabra del Señor, amén, aleluya. De un Cristo que tiene poder, aleluya. De un Cristo, amén, aleluya, que no ha perdido ninguna batalla, Padre de la gloria. Vamos a orar, Padre de la gloria. Venimos, Señor, aleluya, presentando tu palabra, mi Dios amado, aleluya. Pidiéndote, Señor amado, aleluya, que sea tu Espíritu obrando, tocando las vidas, oh Dios de la gloria. Oh Señor amado, aleluya, que seas tú libertando, sanando, tocando, Señor amado, para la gloria de tu nombre, aleluya. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos toda la alabanza y toda la gloria, aleluya. Vamos a, alabado Jesús, a la palabra, amén, aleluya. Dice en Job 1:1, dice, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Amén, aleluya. Vemos, amén, aleluya, que dice la palabra del Señor, amén, aleluya, que Job, amén, aleluya, vino el enemigo, amén, aleluya, para, alabado Jesús, tentar a Job, aleluya, porque Dios le había dado muchas posesiones, amén, aleluya. Tenía 3 hijas y 7 hijos, amén, aleluya. Dice la palabra del Señor, amén, aleluya, que iban y ofrecían sacrificio, amén. Él se ofrecía sacrificio diariamente por ellos, porque quizás habrán pecado delante de Dios, amén, aleluya, porque ellos hacían diariamente un banquete, dice la palabra de Dios, en cada uno de diferente hogar de los hermanos, cada uno celebraba banquete, amén, aleluya. Pero vemos, amén, aleluya, que dice la palabra del Señor, amén, aleluya, que vino el diablo, alabado a Jesús, y se presentó delante de Dios diciéndole, y el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice que no hay otro como él, recto y temeroso, aleluya, que me honra y que me sirve, dice. Y dice la palabra del Señor que el enemigo le dijo, no, te sirve porque tú le has bendecido, porque tú le has prosperado, dice, por eso es que te es fiel. Le dice, pero tiéntale y quítale todo lo que le has dado, dice, para que veas cómo él va a blasfemar en tu misma presencia, amén, aleluya. Pero vemos, dice la palabra del Señor, amén, aleluya, que vino el enemigo y le tentó, pero dijo Dios, pero guarda su alma, no toques su vida, amén, porque ya a veces Dios permite, amén, aleluya, que venga el enemigo, amén, aleluya, para tocarnos, pero hay límites que Dios, aleluya, no le permite al enemigo, amén, aleluya, pasar, amén, aleluya, porque a veces Dios nos prueba a ver qué tan fieles somos a Él, amén, aleluya, alabado Jesús. Para Él es irnos escalando poco a poco, aleluya, y elevándonos espiritualmente hablando para servir al Señor, amén, aleluya. Pero vemos que alabado Jesús, aleluya, que vino el enemigo, dice que le quitó, alabado Jesús, sus bienes. Dice la palabra del Señor, amén, aleluya, que dice la palabra del Señor en Job 1:13, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y dice, vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas apaciando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, dijo otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas, y la casa a la cual cayó sobre el joven murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Alabado Jesús, aleluya. Dice la palabra del Señor, amén, que en el 20 dice, entonces, capítulo 1, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasgó su cabeza y se postró a tierra y adoró. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, amén, aleluya. Y vemos, amén, aleluya, que alabado Jesús, aleluya, nosotros, amén, aleluya, como cristianos, amén, aleluya, a veces vienen pruebas, a veces vienen luchas, a veces vienen tribulaciones, amén, aleluya, pero nosotros, amén, aleluya, tenemos que mantenernos firmes como mirando al invisible, amén, aleluya. Alabado Jesús, porque vemos, aleluya, el sufrimiento que Job pasó, amén, aleluya, pero eso, amén, aleluya, no es
comparable a veces lo que nos pasa a nosotros, amén, aleluya. A veces que hay hermanos, amén, aleluya, que por una mala mirada, aleluya, o dicen ya no me toman en cuenta, ya no voy a la iglesia. Oh, pero ¿cuánto pasó Job? Aleluya. Y él se mantuvo fiel. Amén. Aleluya. Alabado Jesús. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que otra vez fue el diablo y a la presencia de Dios y lo volvió a tentar. Aleluya. Para que Dios lo hiriera con una sarna. Amén. Aleluya. Pero él aún se mantuvo firme. Aleluya. Y fue cuando la esposa le dijo, dice, pero maldice a tu Dios y muérete mejor. Entonces Job le dijo, como una falta has hablado, aleluya, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no? A veces, amén, aleluya, hay momentos, amén, aleluya, que nosotros pasamos pruebas, pasamos luchas, amén, aleluya. El enemigo, aleluya, el Señor lo reprenda 1,000,000 de veces, amén, aleluya. A veces va a querernos hacer la vida de cuadritos, aleluya, y va a levantar, aleluya, a nuestros compañeros de trabajo, aleluya, para hacernos la guerra, amén, aleluya, para que nosotros nos desanimemos, amén, aleluya. Pero alabado Jesús, aleluya, porque a veces Dios lo que quiere es quebrantar nuestro corazón, amén, aleluya. Dios lo que quiere es sacar la esencia de nosotros, amén, aleluya. Porque por medio del sufrimiento, amén, aleluya, es que nosotros nos acercamos a Dios. Si no hubiera pruebas, si no hubiera luchas, si no hubiera tentaciones, nosotros no clamábamos a Dios, amén, aleluya. Y es por eso que es importante, aleluya, permanecer fiel. Alabado Jesús, aleluya, alabado Jesús, porque vemos que Job, aleluya, si era un hombre, dice que era un hombre oriental que tenía muchas posesiones, amén, aleluya, y entonces todo le fue quitado. Perdió, aleluya, sus trabajadores, perdió el ganado que tenía, alabado Jesús, su dinero, amén, aleluya, alabado Jesús, y aún estaba enfermo, aleluya, porque dice que tenía como unas llagas y se rascaba, aleluya. Pero vemos, amén, aleluya, que a veces era Dios probando a Job, porque el enemigo vino alabado Jesús, a acusarlo, amén, aleluya, a decir, no, Él te sirve por lo que tú le has bendecido, Él te es fiel porque tú le has prosperado, pero quítale lo que tiene y vas a ver cómo va a blasfemar en tu misma presencia. Por Él que Él te sirve por lo que tú le has dado, por eso Él nomás te sirve, como dice, por conveniencia, amén, aleluya. Pero déjame decirte, amén, aleluya, que a Dios, amén, aleluya, no le servimos por lo que Él nos da. No le servimos a Él por lo que Él es, amén, aleluya. Porque alabado Jesús, a veces que hay peticiones delante de la presencia de Dios que Dios no nos contesta, amén, aleluya. O a veces no es la voluntad de Dios, o a veces todavía no es tiempo, amén, aleluya. O a veces es en el tiempo de Dios y a veces mucha gente se desespera y se vuelve atrás, alabado Jesús, aleluya. Pero Dios no quiere eso, amén, aleluya. Dios quiere que nosotros permanezcamos fiel, amén, aleluya, sirviéndole en medio de la prueba, del dolor, de la lucha, de la tribulación, amén, aleluya, de la angustia, amén, aleluya. Porque a veces es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, amén, aleluya. Pero dice la palabra del Señor, amén, que tenemos que permanecer fiel, amén, aleluya. Porque a veces como humanamente, a veces no miramos la respuesta de Dios, amén, aleluya. Yo también tengo peticiones delante del Señor, pero es cuando Él quiera y al tiempo de Él. Si no me quiere contestar, pues yo les voy a servir, me bendiga o no me bendiga, yo lo voy a servir por lo que Él es, amén, aleluya. Porque Él me ha rescatado del pecado, amén, aleluya. Él nos ha hecho libres para adorarle, glorificarle, amén, aleluya. Porque dice la palabra del Señor, amén, aleluya, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, amén, aleluya. Pero Cristo vino y rompió las cadenas del diablo, amén, aleluya. Por eso, alabado Jesús, aleluya, nosotros, amén, aleluya, tenemos que serle fiel a Dios siempre, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la lucha, de la tribulación, amén, aleluya. Y vemos también, amén, aleluya, la historia, alabado Jesús, de José, amén, aleluya, que sus hermanos le tuvieron mucha envidia, amén, aleluya, porque era Dios prosperándolo a él, era Dios revelándole los sueños, lo que él iba a hacer con él, amén, aleluya. Pero vemos, amén, aleluya, que él, amén, aleluya, permaneció fiel. Alabado Jesús, también dice que sufrió mucho, amén, porque los hermanos lo vendieron por envidia. ¿Y cuánto tiempo no pasó, amén, aleluya, para que Dios lo levantara? Y dice la palabra del Señor que Dios lo puso en alto, amén, aleluya. Y aún porque la esposa de Potifar dice que quería que se acostara con él, pero él no quiso, amén. Dice la palabra del Dios que él corrió
en medio de la tentación. Y así nosotros también a veces tenemos que correr, amén, aleluya. Es mejor correr de la tentación, sacarle la vuelta, amén, aleluya, porque el enemigo lo que quiere es que nosotros caigamos de la gracia para destruirnos, amén, aleluya, porque dice la palabra del Señor que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, dice más. Yo he venido, dice la palabra del Señor, para que tengan vida y vida en abundancia, amén, aleluya. La vida en abundancia solamente la podemos tener en Cristo, amén, aleluya. No importa la situación que estés pasando, aleluya. Déjame decirte, aleluya, que Dios le dio, alabado Jesús, la victoria a José, porque él se mantuvo, dice la palabra del Señor, amén, aleluya, que él lo puso y él era el segundo de Potifar en todo Egipto, amén, aleluya. Y la gente se tenía que postrar delante de él, porque dice que cuando, alabado Jesús, que hubo un tiempo de abundancia y él recogió todo, alabado Jesús, la cosecha. Entonces en los otros 7 años de alabado Jesús, de tribulación y que no había comida, alabado Jesús, Dios le dio sabiduría a José, aleluya, para mantener a Egipto y a toda la tierra, amén, aleluya, con vida, aleluya, porque él permaneció fiel, amén, aleluya, alabado Jesús. Dios lo bendijo y Dios lo prosperó, aleluya, y bendijo también a su familia, amén, aleluya. Pero vemos, amén, aleluya, que él no guardó rencor a sus hermanos. Él no les, alabado Jesús, él los perdonó, aleluya, porque él servía a Dios de corazón. Él amaba a Dios más que todas las cosas, amén, aleluya, porque él bien pudo agarrar venganza de sus hermanos y alabado Jesús, quizás matarlo, pero él no era así, amén. Él amaba a Dios sobre todas las cosas, alabado Jesús. Y a nosotros también a veces tenemos que saber perdonar, amén, aleluya. Y cuando aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, amén, aleluya, nosotros tenemos que permanecer fiel, aleluya, al Señor siempre, aleluya. Tengamos o no tengamos comida en el refrigerador, tengamos trabajo o no tengamos, alabado Jesús, tenemos que alabar a Dios siempre, aleluya. Tenemos que permanecer sirviéndole a Dios siempre, aleluya, por lo que Él es, amén, aleluya. Porque dice la palabra del Señor, aleluya, que Él vino, aleluya, para rescatarnos, amén, aleluya. Él vino para salvarnos, dice la palabra del Señor, que Él dejó su trono allá en la gloria, amén, aleluya. Se despojó, aleluya, se hizo hombre, aleluya. Pero alabado Jesús, Él fue el sacrificio perfecto, aleluya, porque nadie podía cumplir la ley, amén, aleluya. Vemos que solo Jesucristo, amén, aleluya, pudo cumplir la ley. Alabado Jesús, porque todos fallaban, aleluya. Vemos que Dios levantaba líderes, Dios levantaba jueces, aleluya. Dios levantaba, aleluya, alabado Jesús, reyes, aleluya. Pero vemos, aleluya, que todos fallaron. Solamente Jesucristo es el único que pudo cumplir la ley, aleluya. Eso es para que veamos que nadie somos perfectos delante de Dios. Todos cometemos falta, todos cometemos errores, aleluya. Alabado Jesús, pero lo importante es que reconozcamos, amén, aleluya, cuando fallamos a Dios, amén, aleluya, y arrepentirnos de corazón, aleluya. Porque, alabado Jesús, la misericordia del Señor son nuevas cada mañana, amén, aleluya, porque dice la palabra del Señor que no queriendo que nadie se pierda, amén, aleluya, sino que procedamos al arrepentimiento, aleluya, porque Cristo vino para salvar y aleluya, para lo que se había perdido, amén, aleluya, porque nosotros estábamos perdidos sin Cristo y sin esperanza, aleluya. Nuestro lugar era el infierno, aleluya. Si no hubiera sido por Cristo, aleluya, ¿dónde estaríamos nosotros? Aleluya. ¿Dónde estaría yo? Quizás estaría sufriendo en el infierno, aleluya. Porque déjame decirte, amén, aleluya, que hay un infierno, aleluya, y hay un cielo, aleluya. Porque la palabra del Señor nos dice, amén, aleluya. Pero déjame decirte que el infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles y para todo aquel que no quiere obedecer la palabra. Dios no manda a nadie al infierno. Dios no es malo, es uno mismo por su comportamiento, porque no queremos obedecer la palabra, amén, aleluya. Y vemos, amén, aleluya, que como el Señor, aleluya, bendijo a Job, amén, aleluya, lo prosperó nuevamente, aleluya. Dice la palabra del Señor, amén, aleluya, que Dios le dio el doble de lo que tenía, amén, aleluya. Dice la palabra de Jesús, amén, aleluya, en Job. Alabado Jesús, aleluya, que Dios lo prosperó, amén, aleluya. Y vemos que dice que la palabra del Señor que le dio, alabado Jesús, el doble de lo que tenía, amén. Dice, restauración y la prosperidad de Job, y dice, amén, en Job 42:10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job.
Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron pan con él en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Alabado Jesús, aleluya. Y vemos cómo Dios bendijo, amén, aleluya. Y dice la palabra de Dios que Job murió, Job viejo y lleno de días, amén, aleluya. Dice que miró hasta la 4ª generación, amén, aleluya. Pero eso es porque él se mantuvo fiel, amén, aleluya. Él no blasfemó el nombre del Señor, amén, aleluya. Aun cuando el enemigo lo acechaba, amén, aleluya, para que él, alabado Jesús, quizás, aleluya, cuando nosotros, a veces nosotros que perdemos un familiar es triste, amén, aleluya. Y es algo difícil cuando uno pasa por eso, amén, aleluya. Es algo doloroso, amén, aleluya, porque yo cuando perdí a mi padre me costó trabajo recuperarme, alabado Jesús. Y es triste, pero es algo que tiene que suceder, amén, aleluya. Es algo porque la vida tiene que seguir y así es. Unos vamos y otros vienen y así, pero lo importante es que nosotros, amén, aleluya, permanezcamos fiel, amén, aleluya, porque dice la palabra del Señor que nadie sabe el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá, amén, aleluya. Alabado Jesús, dice la palabra del Señor que será un abrir y cerrar de ojos, aleluya, cuando Cristo venga por su iglesia. Y nosotros, amén, aleluya, tenemos que estar preparados diariamente, aleluya, tenemos que estar buscando el rostro del Señor, amén, aleluya, porque alabado Jesús, Cristo viene pronto, aleluya, ya vemos que las cosas no se van a componer, van de mal en peor a cada día, amén, aleluya. Y vemos, amén, aleluya, que la gente ahora a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, aleluya. Si usted mira ya las noticias, amén, aleluya, son puras catástrofes que pasan, aleluya, que Julano mató a Mengano, que este chocó, que estaba tomado, que la policía, que es pura malas noticias. Y por eso a veces a mí ya no me dan ganas de mirar noticias, sinceramente, aleluya, porque a veces en vez de se entristece uno con tantas malas noticias que salen ya. Alabado Jesús, ya nada bueno sale en la noticia, amén, aleluya, pero ese es el cumplimiento de la palabra del Señor, amén, aleluya, porque dice la palabra del Señor que si los días no fuesen acortados, aleluya, nadie podía ser salvo. Y vemos que los días cada vez son más cortos, aleluya. Si usted se puede dar cuenta, los días se van rápido, amén, aleluya. Ya estamos, aleluya, en agosto, aleluya, y ya se va a ir todo el año, amén, aleluya. Pero nosotros, aleluya, que nos debe interesar, aleluya, es que estemos a cuentas con nuestro Creador, amén, aleluya. Que estemos a cuentas con Cristo, amén, aleluya. Porque alabado Jesús, dice la palabra del Señor, amén, aleluya, que la venida del Señor será como en los días de Noé. Que dice la palabra del Señor que la gente se casaba y se daba en casamiento, amén, aleluya. Y no querían entender, aleluya. Y dice la palabra del Señor que Noé duró como 120 años predicando y construyendo el arca. Quizá lo criticaban, quizá lo juzgaban, aleluya, pero a él no le importaba, amén, aleluya. Él permanecía, aleluya, construyendo el arca, aleluya. Quizá le decían, tú estabas loco, porque dice la palabra de Dios que antes no llovía, sino que de la tierra salía un rocío. Por eso la gente decía, este está loco, ¿cómo que va a llover si nunca ha llovido? Y la gente se mofaba de él, le criticaban, le decía, a lo mejor le decían, no, este ya se le cayó un tornillo, ya está mal, está fuera de sí, pero él le creyó a Dios, amén, aleluya. Y déjame decirte, amén, aleluya, que también en este momento nosotros estamos esperando la venida del Señor, ya sea que Él venga o que nosotros vayamos con Él, aleluya, tenemos que estar preparados, aleluya. Alabado Jesús, porque no sabemos el día ni la hora, amén, aleluya, que el Hijo del Hombre vendrá, amén, aleluya. Porque Él mismo le dijo a sus discípulos, yo me voy, porque si no me fuere, dice, no enviaré al Consolador. Les conviene que yo me vaya. Voy pues a preparar morada para vosotros. Dice, para donde yo esté, vosotros también estéis. Amén, aleluya. Él nos prometió, amén, aleluya. Y yo lo creo porque la palabra de Dios es fiel, amén, aleluya. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, amén, aleluya. Si dice la palabra que el Señor viene, amén, aleluya, yo lo tengo que creer, amén, aleluya. Porque Él me ha cambiado a mí, aleluya. Él me ha cambiado mi manera de ser, amén, aleluya. Alabado Jesús, aleluya.
Y déjame decirte, aleluya, que uno puede ver el cambio que Dios hace en uno, amén, aleluya, porque antes éramos ingratos, éramos blasfemos, quizás, ¿cuántas veces no blasfemamos el nombre de Dios? Amén, aleluya. Y aún así Dios tuvo misericordia de nosotros, amén, aleluya. Éramos una persona malcriadas, aleluya, desobedientes, aleluya, que nomás nos gustaba hacer lo malo, aleluya, hacer, aleluya, maldades, aleluya, robar, aleluya, chismear, hablar del prójimo, aleluya, hacer cosas que no eran agradables delante del Señor, amén, aleluya. Pero déjame decirte, aleluya, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, amén, aleluya. Cristo vino para hacernos libres, amén, aleluya, para romper todo yugo del diablo, aleluya. Y déjame decirte, aleluya, que no importa, aleluya, lo que tú estés pasando en esta tarde, aleluya, déjame decirte que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo te ama, aleluya, y que Él está tocando a la puerta de tu corazón, aleluya, para darte otra oportunidad más, aleluya. Aleluya, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, aleluya. Porque dice en Juan 3:16, amén, aleluya, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, aleluya. Y qué gozo será, aleluya, en aquel día, amén, aleluya, cuando miremos al Señor cara a cara, aleluya, si permanecemos fiel, aleluya. Dice que Él tendrá una mansión para cada uno de nosotros, amén, aleluya. Dice que le veremos tal como Él es, aleluya. Y dice que no habrá necesidad de sol, sino que su resplandor alumbrará, amén, aleluya, su santidad, aleluya, porque dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, aleluya, y yo quiero estar allí, amén, aleluya, ahí no va a haber necesidad, amén, aleluya, de preocuparse, de decir, ay, mañana tengo que trabajar y estoy bien cansado, y ni modo, hay que trabajar, porque estamos en este mundo, dice la palabra del Señor, que el que no trabaje no coma, pero allá no vamos a preocuparnos por el trabajo, amén, aleluya, allá no nos va a doler nada, aleluya, porque allá vamos a estar sanos, aleluya, allá nomás vamos a estar adorando al Señor, aleluya, y le vamos a ver cara a cara, aleluya, y le vamos a adorar por una eternidad, aleluya. Qué hermoso será ver al Señor cara a cara, aleluya, a nuestro Creador, aleluya, porque déjame decirte que hay un vacío en el corazón del hombre, aleluya, y ese vacío, amén, aleluya, solamente lo puede llenar Jesús, aleluya. Por más que busques, aleluya, por más que intentes, aleluya, de buscarlo en las drogas, por más que tú intentes de buscarlo en la cerveza, en el cigarro, en la marihuana, alabado Jesús, déjame decirte, aleluya, que es nomás momentáneamente, aleluya, esa satisfacción, aleluya, que el enemigo te da, aleluya. Quizás tú estás muy valiente con tus amigos tomando y gozándote por un momento, aleluya, quizás en el baile, pero déjame decirte que al otro día, ¿qué pasa? Hay un vacío, aleluya, aunque tú no quieras reconocer ese vacío, solamente lo puede llenar Jesús, amén, aleluya, y Él quiere llenar tu corazón, aleluya, Él quiere llenar ese vacío, aleluya, porque Él solamente es el único que te puede cambiar, Él es el único que puede transformar los corazones, aleluya, porque su sangre sigue teniendo poder, aleluya, alabado Jesús, su sangre no ha cambiado, aleluya, déjame decirte que Jesucristo, aleluya, sigue vivo, aleluya, y su poder no ha cambiado, aleluya, y para Él no hay límite, amén, aleluya, para Él no hay nada imposible, aleluya, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, aleluya, y Él todo lo ve, amén, aleluya, y Él puede sanarte, aleluya, si tú estás sano en esta tarde, aleluya, pídele a Él con todo tu corazón, aleluya, y Él puede, amén, aleluya, darte la libertad que tú necesitas, amén, aleluya. Pero déjame decirte, aleluya, que no importa las pruebas, aleluya, no se pueden comparar, aleluya, con lo que sufrió Job, con lo que están sufriendo aquella gente en otros países, amén, aleluya, donde están muriendo los cristianos, alabado Jesús, los están matando, aleluya, los están quemando, aleluya, y nosotros no estamos sufriendo como ellos sufren. Alabado Jesús, aleluya, pero dice la palabra del Señor que eso pasaría, amén, aleluya. Por eso le debemos dar gracias a Dios que estamos en un país donde somos libres, aleluya, y podemos predicar la palabra del Señor, aleluya, porque hay gente en verdad que sufre y alabado Jesús, y ha perdido familiares por predicar el evangelio. Hay pastores que han muerto, aleluya, alabado Jesús, y es triste, pero alabado Jesús, todo eso pasaría, dice la palabra del Señor, pero ellos están gozando ahora en la presencia del Señor, amén, aleluya, aunque a veces nos
aleluya, nos entristece escuchar esas noticias, amén, aleluya, pero ellos ya ganaron la victoria, amén, aleluya. Es triste para los familiares, amén, aleluya. Alabado Jesús, déjame decirte, amén, aleluya, que si tú quieres aceptar a Jesucristo, alabado Jesús, dile que venga a tu corazón en esta tarde. Dile, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Ven a mi corazón, aleluya. Te acepto como mi Salvador. Límpiame de mi pecado y límpiame de mi maldad, aleluya. Te acepto, ven a mi vida y transfórmala, alabado Jesús. Dile que venga y acéptale, Él entrará a tu corazón, aleluya, y serás una nueva criatura, aleluya. Lo único que los tienes que invitar, aleluya, para que Él entre, aleluya, y viva en tu vida y tu vida cambiará, alabado Jesús, aleluya. En unos segundos serás una vida transformada por el poder de Dios, aleluya. Porque Él vino a salvar, aleluya, lo que se había perdido, amén, aleluya. Él quiere darte vida y vida en abundancia, amén, aleluya. No tardes en venir a Jesús, amén, aleluya. Él te quiere salvar, Él te quiere libertar, Él te quiere hacer libre del pecado, amén, aleluya. Y vivas una vida en abundancia en Cristo, amén, aleluya. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos la gloria y la alabanza, mi Dios amado, aleluya. Te pedimos, oh Dios, que seas tu Espíritu Santo tocando, libertando, sanando las vidas, oh Dios amado. Que sea tu poder, oh Dios amado, aleluya. El que transforme, el que sane, Señor amado, aleluya. Te pedimos por esas vidas, mi Dios amado, aleluya. Oh, levanta al caído, fortalece a aquel que está débil, oh Dios de la gloria. Y glorifícate, mi Dios, alabado Jesús, en esos corazones, mi Dios, para ti. No hay distancia, para ti no hay nada imposible, oh Dios amado. Tu poder sigue fluyendo, tu sangre sigue teniendo poder, oh Dios amado, aleluya. Oh Señor amado, te lo pedimos, Señor, para tu gloria. Glorifícate en esas vidas, oh Dios amado, aleluya. Oh Señor, alabado para ti, Señor, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Oh Señor, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Oh, si tú has aceptado al Señor, aleluya, tú eres mi hermano ahora, aleluya. Dale gracias al Señor, aleluya, y asiste a una iglesia, amén, aleluya, donde se predica la palabra del Señor, aleluya, donde se vive la palabra del Señor, amén, aleluya, alabado Jesús, porque es bueno servirle al Señor, amén, aleluya, que el Señor le bendiga y hasta la próxima, gloria a Dios.